Espero estén muy bien. Yo soy Miriam Itziar y el día de hoy les traigo una receta. Hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso hígado encebollado. Esta receta me gusta muchísimo porque es muy fácil y rápida de hacer, es muy económica y rendidora, no necesita muchos ingredientes y además es muy nutritiva y deliciosa. Por eso quise compartirla con ustedes. Bueno, si quieren aprender a hacer un delicioso hígado encebollado, quédense conmigo y vamos con los ingredientes. Esta receta rinde aproximadamente de 4 a 6 porciones. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de hígado de res cortado en cuadritos, 2 cebollas grandes picadas en aritos. A mí me gusta ponerle mucha cebolla, pero recuerda que tú puedes ponerle más o menos. 2 dientes de ajo grandes finamente picados, sal al gusto, 1 cucharada de sal de ajo. Si no tienes, puedes ponerle solo la sal normal, pero te recomiendo la sal de ajo porque le dará más sabor al platillo. Y 3 cucharadas de aceite de cocina. Recuerda que tú puedes echarle más o menos, como tú lo prefieras. Bueno, comencemos. Lo primero que haremos será calentar una sartén a fuego medio. Cuando la sartén esté caliente, la vamos a ladear un poco y en una orilla pondremos el ajo y le agregaremos 1 cucharada de aceite de esta manera. Haciéndolo así, nos aseguramos que el ajo se dore parejito y no se nos queme. Lo dejaremos así hasta que el ajo comience a tomar un color doradito. Esto toma 1 o 2 minutos aproximadamente. Cuando el ajo esté doradito, bajaremos el fuego y agregaremos el hígado. Después, agregaremos media cucharada de sal de ajo y le pondremos un poco de sal normal al gusto. Lo mezclaremos muy bien y esperaremos a que se cocine por completo, moviéndolo de vez en cuando. Vamos a cocinar el hígado a fuego bajo para que quede más blandito y jugoso. Sabrás que el hígado ya está cocinado cuando se vea cafecito de esta manera y no veas ninguna parte roja. Cuando el hígado esté listo, lo sacaremos de la sartén y lo pondremos en un recipiente o plato. En la misma sartén pondremos 2 cucharadas de aceite y subiremos el fuego a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente, agregaremos las cebollas, lo mezclaremos muy bien y le pondremos media cucharada de sal de ajo y un poco de sal normal al gusto y mezclaremos todo muy bien. Las cocinaremos hasta que se pongan suavecitas, moviéndolas de vez en cuando para que no se nos quemen y se cocinen parejito. Cuando las cebollas se pongan suavecitas de esta manera, agregaremos el hígado que cocinamos anteriormente y mezclaremos todo muy bien. Esto es opcional, pero a mí me gusta agregarle 1 taza de agua de esta manera, para que el platillo quede más jugosito y con más sabor, pero si no quieres ponérsela puedes saltarte este paso. Lo mezclaremos todo para que el agua absorba el sabor del hígado y la cebolla y esperaremos a que comience a hervir. Cuando comience a hervir lo taparemos, bajaremos el fuego y lo dejaremos hervir a fuego bajo durante 10 minutos. Después de 10 minutos, el hígado encebollado se verá más o menos así. Se ve bien, ¿no? En este momento apagaremos el fuego. ¡Y listo! Así de fácil y rápido, hemos hecho un delicioso hígado encebollado. Deliciosidad pura. Para servir este platillo, puedes poner el hígado en un bonito plato de esta manera y ponerle un poco de las cebollitas por encima. Y para hacerlo aún mejor, puedes acompañarlo con unos deliciosos frijolitos fritos. ¿Cómo lo comerías tú y con qué lo acompañarías? Dímelo en los comentarios. Como ven, esta receta es muy fácil y rápida de hacer y además es muy económica y rendidora.
así que es ideal para cuando tienes una familia grande, tienes una reunión o tienes el presupuesto algo recortado. Además, el hígado de res es muy nutritivo porque tiene muchos beneficios para nuestra salud. Por eso es una de mis recetas favoritas y espero se convierta en tu favorita también. Si te gustó esta receta, por favor regálame un like, déjame tu comentario aquí abajo que yo siempre lo respondo y por favor comparte este video en tus redes sociales. Con esto me ayudas mucho más de lo que crees y yo te lo voy a agradecer muchísimo. También no olvides seguirme en mis redes sociales para que nos conozcamos un poco más y podamos estar en contacto. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado esta receta y hayan disfrutado de este video. Muchas gracias por estar en un video más conmigo. Que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.